Las letras del nombre de Mosé, Mem, Sin, pueden transformarse en Mem, Res, Sin, que significa sanación. Levítico 1:1, Vayikra el Mosé. Dice el Midrash. Cada vez que Dios hablaba con Mosé, lo llamaba por su nombre, diciéndole, Mosé, a lo que él respondía, Hineni, heme aquí, y luego Dios le hablaba lo que iba a enseñarle. Esto es señal de amor y cariño, para demostrarnos que, aunque Mosé se comportaba como un siervo ante Hasem, él lo trataba como un hijo, llamándolo por su nombre. El Creador no llamó a otros profetas de esta manera. A los siervos los llamaba por su título, pero a Mosé lo llamaba por su nombre porque era considerado un hijo. Esto es algo interesante, Mosé es llamado Benemelech, hijo del rey. El comentario del Midrash sobre la Alef pequeña. ¿Por qué la letra Alef en Vayikra es más pequeña? Es algo que notamos cuando leemos la Torá. Resulta que, en Vayikra, la letra Alef aparece reducida. Según el Arizal, existen 3 tamaños de letras. Letras pequeñas, que nos conectan con Malhut. Letras medianas, que nos conectan con Seir Anpin. Letras grandes, que nos conectan con Binah. Cuando visualizamos una Alef pequeña, nos estamos conectando con la dimensión de Malhut, el mundo de la manifestación. Dice el Midrash. ¿Por qué la letra Alef está más pequeña? La Alef pequeña en arameo se llama Alef Saira. Después de que reposó la Sejiná sobre Mosé. El Midrash responde. Después de que reposó la Sejiná en el santuario, como se cuenta al final de la parasá anterior, Pekudei, Mosé Rabenu tenía temor de acercarse al lugar más sagrado hasta que Dios lo llamó. Esto nos enseña que, aunque Mosé ya había permanecido en el monte Sinaí durante 120 días, aún así conservaba su carácter de humildad y no se sentía digno de acercarse a lo más sagrado hasta ser llamado por Hasem. Por eso la letra Alef en Vayikra está más pequeña, porque la Anabá, humildad, de Mosé lo llevó a la cúspide de la santidad. Significado de la Alef pequeña. La letra Alef es la inicial de la palabra Ani, yo. Cuando aparece reducida, es un reflejo de la humildad de Mosé, quien nunca engrandeció su propio Ani, yo. Esto es interesante, porque aquí no estamos hablando solo de acercarse al santuario para inaugurar los korbanot, sacrificios. Sino que se nos dice que Mosé ya estaba acostumbrado a contemplar la divinidad durante los 120 días en el monte Sinaí. Esto nos enseña que, aunque una persona reciba honores, poder o un estatus social elevado, siempre debe mantener su humildad. Muchas veces, cuando se nos otorgan ciertos honores o posiciones, creemos que ya no podemos descender de ese puesto o que ciertas tareas ya no nos corresponden. Por ejemplo, alguien podría decir: ahora tengo tal nombramiento, por lo que ya no puedo barrer ni trapear, eso ya lo hice antes, ahora que lo hagan los que están comenzando. Pero no es así. Mosé Rabenu había estado 120 días conectado con la luz del Creador y, aún así, en el santuario no se atrevía a acercarse sin antes recibir el permiso de Hasem. ¡Qué gran cualidad y qué buen midá! Es algo tan elemental como la cortesía básica, cuando llegamos a la casa de alguien, primero debemos tocar la puerta. Solo cuando la otra persona nos dice pase, entramos. Sin embargo, a veces abrimos la puerta y luego decimos: ay, perdón. Eso no es un buen midá. Mi maestro solía decir: siempre deja las puertas cerradas. La puerta que abras, ciérrala. Son detalles básicos, pero tienen gran relevancia. Vaikra Rabá 7:3, la importancia de enseñar Levítico a los niños. Es costumbre comenzar la educación en Torá de los niños con Vayikra. Esto se debe a que los niños son puros, y Vayikra habla de los sacrificios ofrecidos en estado de pureza ritual. Como dice el adagio cabalístico: que los puros vengan y se dediquen al estudio de lo puro. En el rollo de la Torá, la letra Alef al final de Vayikra está escrita más pequeña que las otras letras. Esto se conoce como Alef Seira, Alef pequeña en arameo. La palabra Alef significa enseñar, y Seira también connota joven o pequeño. Así, Alef Seira puede leerse como enseña a los niños, enseña a los pequeños, lo que indica que debemos comenzar a enseñar Torá a nuestros hijos a partir del libro de Levítico. Pero recuerda, nunca es demasiado tarde. Toda persona que quiera educar a sus hijos puede comenzar con Vayikra y enseñarles el libro de Levítico. El yugo de la Torá y el éxito de nuestros hijos. Si colocamos el yugo de la Torá sobre nuestros hijos, seguramente tendrán éxito. No solo en el plano físico, sino también en el espiritual. Interpretación del Likutei Halachot, Rabbi Natán de Breslov. Rabbi Natán de Breslov, discípulo de Rabbi Nachman de Breslov, nos dice:
La Aleph pequeña en Vajikra representa la chispa de luz que todo ser humano posee. También debemos saber que en toda situación, por difícil que parezca, hay una pequeña chispa de luz. Aunque pueda parecer reducida o insignificante, ahí está. Incluso cuando las personas que nos rodean o las circunstancias parecen negativas, si nos enfocamos en esa pequeña Aleph, podemos despertar una gran luz desde la oscuridad. Cuando veas a alguien negativo en tu vida, trata de buscar su pequeña Aleph, porque ahí encontrarás grandes luces ocultas en su interior. Una persona negativa, de un momento a otro, puede transformarse. Vajikra vs Vajikar, la diferencia entre Mosé y Bilam. Si quitamos la letra Aleph de Vajikra, nos queda la palabra Vajikar. La palabra Vajikar es el término usado en la Torá cuando Dios hablaba con Bilam. Vajikar Elohim el Bilam, Dios se le apareció a Bilam de manera casual, Números 23:4. Pero cuando agregamos la Aleph a Vajikar, obtenemos Vajikra, que significa que Dios llamó a Mosé con amor y cercanía. Esto nos enseña que cuando aprendemos a ver los puntos positivos incluso en las personas malvadas, elevamos nuestro estado de conciencia. Por eso, en la fiesta de Purim, la mitzvah es embriagarse hasta confundir Baruch Mordejai, bendito sea Mordejai, con Arur Amán, maldito sea Amán. Esto simboliza que, en un nivel elevado de conciencia, podemos ver que incluso dentro de lo aparentemente negativo, hay una chispa de bien esperando ser redimida. El Ari Akados y la pérdida de las 1000 luces. Ahora vamos a estudiar lo que dice el Ben Ishai. El Ari Akados pregunta: ¿por qué la Aleph de Vajikra está escrita más pequeña de lo normal? Esto hace referencia a las 1000 luces que Mosé Rabenu perdió por la transgresión del becerro de oro. Según la enseñanza del Ari, Aleph puede leerse como Elef, 1000. La Aleph equivale a 1, pero también representa 1000 en numerología. Por eso, la Aleph reducida en Vajikra es un simán, señal de que Mosé perdió 1000 luces por causa de la falta de Klal Israel. Sin embargo, debemos saber que a través del Sabbat podemos restaurar esas 1000 luces. Cuando recordamos el Sabbat, guardamos el Sabbat y honramos el Sabbat, devolvemos a Mosé, cada semana, parte de esa energía perdida. La conexión con el Salmo 92. Uno de los salmos que más recitamos en Sabbat es el Salmo 92. Mismor Sir leyó más Sabbat. Para Mosé. Este salmo es recitado en Kabbalat Sabbat. En Saharit, oración de la mañana. En Minjá, oración de la tarde. Ahora, si tomamos las iniciales de Mismor Sir leyó más Sabbat, vemos que forman la palabra Mosé. Esto nos enseña que, cuando recitamos el Salmo 92, tenemos en mente a Mosé, estamos devolviendo a Mosé esas 1000 luces que perdió por la transgresión del becerro de oro. La alegría de Mosé y la conexión con Sabbat. Hay una porción en la Amida que dice, y se alegrará Mosé con su porción. La traducción en hebreo es Beyismach Mosé bematnat yelko. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la porción, el regalo que Mosé recibe en Sabbat? Los sabios explican que estos regalos son las luces espirituales que elevamos al recitar el Salmo 92, el cántico especial de Sabbat. La conexión de Vajikra con el nombre de Lea. Si tomamos las letras finales de las palabras que inician el primer verso de Vajikra, encontramos Aleph, Lamed, Ei. Estas letras forman el nombre Lea. ¿Quién era Lea? Lea fue la primera esposa de Jacob. Su conexión espiritual está en un nivel más elevado y oculto. Mientras que Rachel representa el mundo físico, Lea representa el mundo metafísico, el mundo invisible. En los escritos de los sabios se dice que Jacob representa Tiferet, la armonía y el equilibrio en el árbol de la vida. Rachel, por otro lado, representa Malhut, el mundo de la manifestación. Por eso, en la tradición cabalística, Rachel es conocida como la Sejina, la presencia divina que mora en este mundo. Lea y el mundo espiritual oculto. En ciertos textos antiguos, como Or Efraín, la luz de Efraín, se encuentra una conexión interesante entre Rachel y ciertas leyendas populares. Por ejemplo, en México existe la figura de la Llorona, una mujer que clama en la noche. Algunos sabios han señalado que esta figura puede estar conectada con la imagen de Rachel, quien llora por la diáspora de sus hijos. Una voz se escucha en Ramá, lamentos y llanto amargo. Es Rachel que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada porque ya no están. Jeremías 31 horas y 15 minutos. Mientras que Rachel está conectada al plano físico, Lea está conectada al plano metafísico, al mundo invisible. Por esta razón, existe una práctica entre los Mekubalim,
cabalistas, conocida como Tikkun Yatzot, reparación de la medianoche. Este Tikkun se divide en dos partes. Tikkun Lea, conexión con el mundo oculto. Tikkun Rachel, reparación en el mundo físico. El mundo de Lea y las almas en corrección. Se dice que en los mundos superiores hay una dimensión oculta llamada Lea. En este mundo se encuentran las chispas de luz perdidas de los justos. Las almas de los tzadikim que, en algún momento, se desviaron del camino espiritual. Este mundo puede estar relacionado con diferentes estados de corrección del alma. Gehinom/infierno, con sus 7 niveles. Kefakela, cuando el alma vaga sin descanso. Dolores del sepulcro. Esto nos enseña que existen diferentes niveles de purificación para el alma después de la vida. Un malvado que ha actuado con egoísmo y no ha corregido su camino es enviado a los infiernos del Sitra Ahra, el otro lado. Sin embargo, los tzadikim, justos, no pueden ingresar a ese nivel de impureza. Ejemplos de tzadikim que se desviaron. En la tradición judía, hay ejemplos de tzadikim que, en algún momento, se desviaron del camino espiritual. Elisa ben Abuya, Ajer, un gran sabio que terminó como hereje. Koraj se rebeló contra Mosé y fue tragado por la tierra. ¿Qué le sucedió? Sus almas descendieron al mundo de Lea para su corrección. Mosé y la redención de las almas en el mundo de Lea. Cuando Mosé asciende cada sabbat, también desciende al mundo de Lea para rescatar las almas de los tzadikim que se desviaron. De esta manera, sabbat no solo es un día de descanso, sino también un día de rectificación y elevación para las almas. Cada vez que elevamos luces a través del estudio, la oración y el canto de los salmos, ayudamos a restaurar el equilibrio en el mundo superior. Mosé, el mundo de Lea y la redención de las almas perdidas. La rescate de las almas en el mundo de Lea. Existe un relato en la tradición esotérica judía que habla sobre Elisa ben Abuya, Ajer, quien, según los sabios, fue rescatado del Gehinom por Rabbi Meir. Sin embargo, este Gehinom al que se refiere no es el mismo infierno donde son enviados los malvados, sino el Gehinom que se encuentra en el mundo de Lea. Este es un concepto increíble. Mosé desciende cada sabbat para rescatar almas de tzadikim que se han desviado. Esto se encuentra insinuado en la frase. Vayikra el Mosé, y llamó a Mosé. Las letras finales de esta frase forman la palabra Lea, lo que nos indica que hay una conexión entre el descenso de Mosé cada sabbat y el rescate de almas en esta dimensión. Cálculo de gematría y su relación con sabbat. Ahora vamos a hacer un cálculo numérico, gematría, que demuestra una conexión profunda entre estos conceptos. La gematría de Vayikra el Mosé es Bab igual a 6. Yud igual a 10. Kov igual a 100. Res igual a 200. Alef igual a 1. Alef igual a 1. Lamed igual a 30. Men igual a 40. Sin igual a 300. Ei igual a 5. La suma total da 693. Si sumamos las 10 letras de la frase, obtenemos 693 más 10 igual a 703. Ahora hagamos la gematría de sabbat. Sin igual a 300. Bet igual a 2. Tab igual a 400. El total es 702, y si añadimos el col/comunidad, el valor de un para completar la palabra, obtenemos 703. Esto nos dice que Vayikra el Mosé tiene la misma gematría que sabbat. ¿Qué nos enseña esto? Que cada sabbat despertamos el alma de Mosé, cuando leemos el Salmo 92 quien desciende al mundo de Lea para rescatar almas desencarnadas de tzadikim. Esto se encuentra en Etz Haim, Árbol de la Vida, Sahar 38, capítulo 6. El estudio de la Torá y la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Por qué el Beit HaMikdash, templo sagrado, y el mundo fueron destruidos? Los sabios responden. Por el descuido del estudio de la Torá. Cuando el pueblo de Israel descuidó la Torá, la Alef, se redujo en la palabra Vayikra, simbolizando la pérdida de luz y sabiduría. El pueblo redujo su dedicación al estudio de la Torá, lo que trajo el caos y la destrucción. Alef, que viene de la palabra Aluf, hace referencia a enseñar y después de la Alef viene la Bet, de Bina, así que Aluf Bina es el que enseña conocimiento. Así está en la profecía, si la voz de Jacob, la voz de la Torá, deja de resonar, entonces la fuerza se le da a las manos de Esaú. Cuando la voz del estudio de la Torá se debilita, las fuerzas del mal se fortalecen. La conexión del Masíach con Mosé Rabenu.
La Gemara nos dice que Masíach tiene 4 nombres. Menahem, Mem. Silo, Sin. Ginón, Yud. Hanina, Yet. En Bereshit 49 horas y 10 minutos dice: no se apartará el cetro de Yehuda hasta que venga Silo. Silo proviene de la raíz Salom, paz. Esto significa que el Masíach traerá una paz eterna, no una paz política temporal, sino una armonía verdadera en el mundo. Ahora hagamos un cálculo numérico del nombre Masíach. Mem igual a 40. Sin igual a 300. Yud igual a 10. Yet igual a 8. El total es 358. Ahora calculemos la gematría de Mosé. Mem igual a 40. Sin igual a 300. Ei igual a 5. El total es 345. Si sumamos ambas cifras. 358, Masíach, más 345, Mosé, igual a 703. Esto significa que Masíach y Mosé están profundamente conectados. Masíach tendrá el título de Ginón cuando extermine al ángel de la muerte y cuando el Masíach recibirá las 1000 luces de Mosé Rabbenú, lo que le permitirá traer la redención final, será llamado Silo. Significa que Masíach Mosé removerá todo el caos del mundo con el estudio de la Torá, ya que el Masíach poseerá el alma de Mosé Rabbenú. Esto está insinuado en Coelet, Eclesiastés 1:9. Lo que fue, será, y lo que se ha hecho, se hará. Las iniciales de esta frase en hebreo forman el nombre Mosé. Esto nos enseña que la redención futura será como la redención de Egipto, pero a nivel global. Cuando el Masíach reciba las 1000 luces de Mosé, será llamado Silo, cuyo valor numérico es 345, el mismo que el de Mosé. El poder del estudio con alegría. Cuando una persona estudia Torá con alegría, la Aleph vuelve a su tamaño normal. Esto significa que el estudio con alegría restaura la luz perdida y activa la energía de la redención. Por eso, la combinación de estudio de la Torá, alegría, Simjá, que tiene las mismas letras de Masíach, nos permite encender y activar la energía de Mosé y Silo. Sabbat, un momento de elevación y redención. Este Sabbat es especial, porque en él elevamos el alma de Mosé. Activamos las 1000 luces de la redención. Nos conectamos con el mundo de Lea y el rescate de almas. Cuando recites el Salmo 92, recuerda esta intención. Activar las 1000 luces de nuestro maestro Mosé Rabbenú y traer la redención. La meditación en el Salmo 92. En el Salmo 92, encontramos el versículo: el tzadik florecerá como una palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Las letras finales de las palabras tzadik katamar yifraj forman la palabra koraj. Esto nos indica que Mosé desciende cada sabbat al mundo de Lea para rescatar a Koraj y a otros tzadikim que cayeron. El versículo continúa: plantados en la casa de Hasem, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Esto se refiere al mundo de Lea, donde las almas de los justos son restauradas. Por eso, cada sabbat es un momento de elevación espiritual y corrección de las almas perdidas. Existen ciertos juicios espirituales que ayudan al tzadik, justo, a recuperar las luces que perdió debido a transgresiones en vidas pasadas. Esto está insinuado en el Salmo 92, donde dice: plantados en la casa de Hasem, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Casa de Hasem hace referencia al mundo de Lea, un mundo espiritual donde las almas de los justos reciben corrección. Florecerán implica que, a pesar de sus caídas, los tzadikim tienen la oportunidad de restaurar su luz. El versículo continúa diciendo: aún más, fructificarán en la vejez. ¿Qué significa fructificar en la vejez? Se les dará la oportunidad de reencarnar en cada generación para completar su corrección. Estas almas serán frondosas y frescas, es decir, seguirán elevándose espiritualmente. Permanecerán rectas y justas, demostrando la perfección del juicio divino. El Salmo 92 concluye: para contar la rectitud de Hasem, mi poderoso formador, en quien no hay injusticia. Esto nos enseña que todo lo que sucede en el mundo tiene un propósito divino. Cada alma recibe su corrección ya sea en esta vida, en el mundo de Lea o a través de reencarnaciones. No hay injusticia en la voluntad de Hasem. El Zohar Akados explica que muchos de nosotros somos reencarnaciones de tzadikim que en algún momento se desviaron del camino. Aquellos que han retornado a su misión espiritual en esta vida son quienes estudian Torá con dedicación y entrega.